susto. Qué básicos somos. ¿A que sí? Bueno, vamos a hablar de terror, vamos a hablar de miedo. Sustos. Nos gustan mucho las atmósferas, esto que está muy de moda, el terror elevado, donde se cuenta una historia de terror, pero sin ser una película de terror, jugando con otros géneros. Totalmente. Pero nosotros somos muy básicos y nos gustan los sustos de toda la vida, los jump scares que llaman ahora los cursis. El típico susto en el que sube el volumen y de repente te ponen un primer plano de algo que da miedo, jugando muchísimo con el sonido y con elementos muy básicos de montaje. Hay infinidad de ejemplos de jump scares, de sustos en la historia del cine, principalmente a partir de los años 70 hasta hoy, que es cuando los sustos se pusieron de moda. De hecho, muchos ejecutivos o directores piensan que si la película no tiene sustos, la gente va a perder Sí. el hilo de la historia, se van a dejarse de sentir interesados, sobre todo particularmente en el género de terror que se nutre mucho del público adolescente, que es muy fácil que se distraiga, y más ahora con los teléfonos móviles. Bueno, yo diría que los adultos y los padres hechos y derechos también están en el cine con el móvil todo el rato, eso lo hemos visto muchas veces. He visto señoras de 70 años con el móvil. Con el móvil durante la película. Yo he visto críticos en pases de prensa con el móvil todo el rato y gente llamándoles la atención. Eso es peor. ¿No? Entonces, no sé qué es peor, la verdad. Pero el caso es que yo, sin meterme tampoco en camisas de once varas, tengo sustos que me parece que son muy buenos y que sientan muy bien a las películas. Es decir, que esto no se tome como una diatriba contra los sustos en la peli de terror, para nada. Es que esto parece que los sustos están mal vistos. Es como algo, claro, como algo facilón. Alto terror, bajo terror, ¿no? De hecho, está ahora el cine de terror elevado, ¿no? Sí, entonces... Con las películas de Ari Aster. Claro, entonces parece que está mal visto utilizar los sustos, los subidones de sonido, un golpe de música de sonido con ese susto, y es como un recurso fácil. Joder, no es tan fácil. Sí. No es tan fácil. ¿Cuál ha sido tu último susto, Dani, pero en la vida real? En la vida real... Pues esta mañana que pensaba que se me iba a caer un jarrón. Pero reaccioné, esto de manera instintiva, con reflejos lo cogí. Pero sí. Yo anoche pensé que entraba alguien en casa y era la puerta del vecino, que en estas paredes de mierda que tenemos en España, en los pisos tardofranquistas, pues entra alguien por ahí y entra en la casa, alguien abre la puerta o la cierra y parece que es la tuya que está allí, ¿no? Que al fin y al cabo también hay dos paredes que te separan. Que te entraba el habitante incierto. Y pensé que estaba entrándome el visitante, tío, o algo así. Bueno, todos hemos tenido sustos. Todos hemos tenido mierdas de estas, con perdón por mierda, pero... ¿Cuál es tu susto? Pero además es que el susto es algo muy primario, porque tú cuando tienes un susto, todos tus sentidos se agudizan. Es decir, de repente tú oyes más y ves más, o sea, tienes un chute de adrenalina que hace que tus sentidos se agudicen. Entonces, los sustos cinematográficos representan muy bien cómo son los sustos reales en la vida real de la gente. Entonces, no me parece que sea un recurso tan fácil. Uno de mis sustos favoritos es uno icónico, es muy conocido, que yo cuando la vi por primera vez en el cine pegó un bote que no veas, es el payaso de Poltergeist. Además utilizando un miedo muy primario, que es un muñeco que toma vida, y ese momento en el que tú miras por debajo de la cama, que todos de niños lo hemos hecho... Y está arriba. Se representa muy bien en esa escena de la película, y él mira por debajo de la cama y de repente cuando levanta la cabeza de mirar debajo de la cama tiene el payaso detrás que le enrosca con ese brazo que es como una serpiente. Pues es un bote que no veas y funciona. Sí, efectivamente utiliza un golpe de música. Y con la música de Goldsmith. Con la música de Goldsmith a tope, vale, pero es buenísimo, porque utiliza además un miedo muy primario. No es solo el susto en sí, el golpe, el efecto en sí, sino todo lo que le precede, que es realmente lo que le da sentido al susto. Y eso es un arte, y está muy bien, está muy conseguido en Poltergeist y en un montón de películas más. Sí, de Poltergeist no es tanto susto, pero la cara gigante que sale de la puerta cuando está Greg T. Nelson tirando de la cuerda, eso recuerdo que me asustó muchísimo, porque esa peli yo la descubrí en un pase veraniego de Telemadrid y recuerdo que me cagué. Yo Poltergeist la vi en un cine de verano con mi madre, macho. Madre mía. Qué maravilla. Es que, como tú mismo dices, eres más viejo que un bosque. Soy más viejo que el bosque. Bueno, tiene El Exorcista 3, una secuela denostada en su momento. Tiene el que está catalogado ahora mismo como uno de los mejores jump scares o sustos de la historia del cine, que es un zoom después de un largo plano casi fijo apuntando a un pasillo de un hospital. La enfermera recorriendo el pasillo, viendo habitaciones. Pasan 2 minutos y la enfermera desaparece y luego sale por un lado al fondo del pasillo y de repente hay una monja
Es como una con especie- una tijera una que va monja, así sí, detrás con de unas ella. tijeras. Nunca ves cerrar las tijeras sobre ella, pero ves cómo la encaja Pero al es el cuello. zoom y un sonido así como de... Y un zoom. Una música que parece, no sé si unas cornetas o un... Sí. Es como, no sé, es una... Un grito, sí. No sabemos si es un grito, chillido, si es sí. un efecto de sonido, si es música, pero Sí, la verdad es que es muy inquietante. Y la primera vez que lo ves es inevitable pagar, incluso aun conociéndotelo, con auriculares y viéndolo en tu casa con un móvil o una tablet a oscuritas. Funciona, es una escena sigue que funcionando, funciona. pegas E un incluso bote. si ves la escena aislada, ya sabiendo lo que te vas a encontrar, funciona. O sea, es una cosa absolutamente eficaz. Hay muchos sustos que no funcionan. De nuevo porque es algo muy primario, te está tocando algo muy primario, algo muy de sobrevivir a un susto, a un ataque. Sí. Aunque tú conozcas lo que va a ocurrir, está también construido además en El Exorcista 3, en esa escena, todo lo que ocurre, lo que sucede antes del susto, que es esa enfermera que de repente oye algo y empieza a visitar las habitaciones que tiene alrededor. Y además jugando con el silencio, que no se oye absolutamente nada, ni siquiera te pone un preaviso, una música increchendo, no, es un zoom con el golpetazo del sonido, es extraño. Y efectivamente, yo creo que mucha gente dirá que es algo básico, muy sencillo, muy burdo, pero a mí me parece que está muy bien hecho. La mitad de los sustos de la historia del cine no funcionan, de modo que debe de ser un arte muy difícil. Uno de los últimos directores que lo ha dominado muy bien es James Wan, que ha hecho las películas de Expediente Warren e Insidious, y este año va a sacar una, por cierto, en HBO, su primera película original en un puñado de tiempo, por eso ha dejado la tercera de Expediente Warren a otro director, para hacer otra nueva. En mi caso, por ejemplo, el más eficaz, el que más recuerdo, es la del demonio detrás de la cara de Patrick Wilson en Insidious, en una conversación absolutamente anecdótica de la película, de una escena de relajación, de repente... A plena luz del día, además. Y a plena luz del día te encuentras a un tío detrás de la cara de Patrick Wilson chillando. Además, y es un tío con la cara pintada, vamos, tampoco tiene más... Primero vemos la reacción de la madre, cómo mira, se asusta. Era Bárbara Hershey. Es Bárbara Hershey y automáticamente después vemos a Patrick Wilson como que dice, ¿por qué se está asustando mi madre? Y detrás la cara del espíritu maligno, del demonio ahí, como abriendo la... Exacto, es que te pilla completamente de improviso, pero sí que te concede un par de segundos de reacción de otro personaje que no sabes lo que está viendo. No sabes lo que está viendo. James Wan tiene bueno, esa escena tiene mucho mérito porque esa plana del día es en un salón totalmente luminoso, en una casa, no hay... Claro, es una escena que no te esperas que vaya a haber un susto. No, parece que no va a ocurrir nada de ese tipo, pero James Wan tiene en las dos de Conjuring, del Expediente Warren, en la 1 y la 2, tiene momentos, los momentos de las palmadas, del juego infantil que se convierte en una escena de terror, de esa madre buscando qué es lo que está ocurriendo y de repente enciende una creo que es una cerilla, ¿no? Sí. Y justo de la oscuridad, justo detrás de ella salen unas manos y aplauden al lado de su cara. Ostras, es muy logrado. Es una idea muy buena. Porque lo pusieron en el tráiler, yo creo. Porque lo pusieron en el tráiler y se cargaron el factor sorpresa, pero aún así en el cine funcionaba. Yo recuerdo esa película en el cine y la gente seguía votando con esa escena. Sí, la segunda la del caso Enfield, tiene un momento muy bueno, pero más que por susto, por imaginativo, que es cuando ella está en la habitación, va viendo la sombra de la monja, va viendo una sombra por una pared, y cuando la sombra se coloca a la altura de un cuadro, el cuadro sale hacia ti. Viene la catarsis, que claro, está muy bien construido lo que hemos dicho antes, que es la construcción de lo que precede al susto. Ya sabemos que algo va a ocurrir, pero está muy bien resuelto porque es de repente el cuadro, que las manos que salen de por detrás del cuadro lo agarran, esas manos esas más descoloridas, y de repente la figura del cuadro toma vida. O sea, y además se abalanza hacia ella. Muy buena, ese susto es muy bueno. James Wan es un maestro. Es un maestro. Sí, además es un tío que si ves Silencio desde el mal y otras pelis suyas, él ha mamado de cineastas italianos, del Giallo, de los Fulcis, de los Mario Bava, Sargentos. De hecho, Bava tiene otro susto que en todas las listas que encontréis por internet de mejores sustos... Y además es uno de los sustos más imitados. He visto varios... como varios hijos de ese susto, que es el susto de shock. De shock. Una mujer está mirando al pasillo, el niño está en el pasillo, viene corriendo, mamá, mamá, mamá. Como el niño es bajito, desaparece de plano por aquí en un momento, al instante después lo que sale no es un niño, sino un adulto que se levanta de golpe, un adulto maquillado de una manera mefistotélica totalmente, con las manos muy largas y hace ¡ah!
No funciona, es un susto. Muy bueno. O sea, yo lo he visto en Annabelle, Sí. repetido, con una puerta, lo que pasa es que se cierra una puerta y al abrirse otra vez la puerta aparece un espíritu. Sí, Y en The Prodigy, creo que se llamaba, que también era un niño, que el susto era exactamente igual, estaba clavado. sí, Y luego, no sé, hay sustos que para mí son canónicos, son los fundacionales, sí. son los que pusieron de moda el arte del susto. Además, Sí. muy relacionado siempre con la escena final de la película. Tiene varios sustos, pero al final la película terminaba con un susto que era como el peor susto de todos, ¿no? Era como... No se concebía que el último susto fuese el que menos susto diese. Es decir, si es el último susto y aparece la última escena, tiene que ser el más acojonante de todos. Esto lo ha inaugurado Brian De Palma con Carrie, la escena en donde vemos a Amy Irving visitar donde están las ruinas de la casa, donde pone ese cartel que pone Carrie White, púdete en el infierno, va a dejar unas flores y de repente surge la mano debajo de las piedras como si estuviese Carrie White en el infierno y la coge a Amy Irving de la mano. De nuevo es efectivo porque además mete subidón de música, ella grita y tal. Y además tiene una función narrativa muy, muy definida, porque básicamente te dice que el mal nunca llega a desaparecer. Sí. Es una especie de fuerza absolutamente fundamental que no puedes hacer desaparecer la amenaza. Y además las amenazas muchas veces en realidad las llevas tú contigo. Claro, es el trauma, en tu interior. Realmente es un trauma que lleva ella consigo mismo. El personaje de Amy Irving está soñando con esa chica a la que durante toda la película ella y sus amigas, o gran parte de la película al principio, pues la puteaban, la tenía. Entonces es un poco su conciencia de lo que le está jugando esa mala pasada. Brian De Palma repitió varias veces ese truco final, porque en Vestida para matar, la escena de la ducha de Nancy Allen, donde de repente vemos que parece que el personaje del transexual asesino se ha escapado del manicomio y va a acosarla, tiene juega de nuevo con eso, ¿no? Juega con el suspense de nuevo, juega con una escena que precede al susto y el susto es efectivo porque ella de repente abre el botiquín, el botiquín de su cuarto de baño, que es un espejo, y vemos que al moverse el cristal vemos al personaje detrás y cómo le raja el cuello, y de nuevo vuelve a ser un sueño, efectivamente, lo mismo que ocurría en Carrie. Y en Raising Cain, en El nombre de Caín, igual, el último susto era, el más gordo se lo dejaban para el final, que es el momento en que Lolita Davidovich se agacha para hablar con su hija, para hablar con la niña, y de repente vemos a detrás a John Lithgow y ahí acababa la peli. Disfrazado además de mujer de una manera muy ridícula, y ahí acababa la película. Sí. Pero esto que hizo Brian De Palma por primera vez, o por lo menos lo dejó como sello de películas de terror, lo hemos visto luego en muchas películas de los 70 y los 80. Viernes 13 terminaba con la aparición de Jason niño, de Jason Borges en el lago, abalanzándose sobre la chica, la última sobreviviente en la canoa. Que yo no sé si eran conscientes de que esa escena les serviría para hacer después 10 secuelas. Porque en Viernes 13 el asesino no era Jason. De repente salía Jason justo al final, pero vamos, sin esa escena, sin esa ocurrencia final, no habría habido franquicia para la Paramount, me imagino. No, desde luego. O bueno, la habría habido, pero de otra manera. Lo hubieran sacado de otra manera. Lo hubieran sacado igual, dejaban, exactamente. Un director que no está directamente vinculado al cine de terror, pero que bebe y utiliza muchos de sus recursos, es David Lynch. David Lynch es perfectamente capaz de darte miedo en una de sus historias, en Twin Peaks, etcétera, etcétera. Y el mejor susto que tiene, reconocido por toda la comunidad cinematográfica, uno de los mejores de la historia del cine, por cierto. Y uno de los mejores de la historia del cine es el de Mulholland Drive, en el que mata a un personaje de un susto, porque el pobre bobo este le mataba del susto, creo recordar, en esa escena de fuera. De una atmósfera diurna, totalmente cotidiana, un restaurante, salen afuera con una excusa de estas ultra misteriosa y abstracta de las películas de David Lynch, y de repente sale como un vagabundo, como montado sobre raíles, que parece que está levitando detrás de una esquina. Creo que la cámara se mueve hacia la derecha y a la vez que se mueve la cámara a la derecha, detrás de la esquina aparece el vagabundo, mirando además ni siquiera con un rostro amenazante. Lo que pasa es que es como es tan grotesco la imagen, porque es una cara totalmente sucia, negra, con unos ojos así brillantes debajo de esa capa de mugre, con ese pelo tan enmarañado. Y además es que parece que sonríe, además, que es lo más inquietante. Pero es que te ha creado un contexto absolutamente absurdo. Absurdo, y te ha generado un momento absolutamente absurdo, que es muy visceral a la vez. O sea, parece que está pues hablando el lenguaje de tu cerebro una vez que estás dormido. Y funciona porque juega muy bien con el lenguaje cinematográfico de acción-reacción. Vemos el susto y vemos la reacción del hombre, como se muere del susto, efectivamente. De repente se lleva la mano al pecho, le da un ataque al corazón y palma ahí mismo, que hace que la escena sea más recordada y sea más terrorífica. O sea, ya no solo el hecho en sí de ver como le pasa al personaje que vemos al vagabundo en primer plano,
es luego cómo reacciona, que al final él está materializando un poco nuestra reacción como espectador, ¿no? De, "Oh, joder, nos morimos del susto". Está muy bien. Yo recuerdo cuando vi esa película en el cine, era tan inesperado, ¿no? Estaba tan fuera de contexto que te caes, te deja con el culo torcidísimo. Yo creo que los sustos en las películas tienen ahora un gran enemigo, que son los videojuegos. Los videojuegos en primera persona, realmente ahí sacas experiencias terroríficas y sustos y jump scares absolutamente muy difíciles de imitar por el cine ya, ¿eh? Sí. Porque claro, te metes además en el personaje y aunque sea el videojuego en tercera persona o en primera, en un videojuego puedes pasar muchísimo más miedo que en una película en ese punto concreto de los sustos. Claro, al final al ser un material tan manido y tan visitado por la gente en diferentes formatos, ¿no? En el cine, en el videojuego, pues al final tienes que buscarte nuevas artimañas, nuevos artilugios para sorprender. Sí. Por eso, a principios del siglo XXI, funcionaba también el cine asiático, porque utilizaba reglas que nosotros no conocíamos en Occidente, y utilizaba cosas que no... Un niño azul bajo la sábana. Un niño azul debajo, de repente es como levantas la sábana, la maldición, y tienes ahí una señora mirándote así, y justo encima de tu cabeza un niño mirándote. Sí. Algo también un poco fuera de contexto, que no lo hemos visto nunca, y a nosotros nos acojonaba muchísimo. Esa película funcionaba porque eran sustos que no habíamos visto nunca. Sí. Y luego también funciona muy bien, como tú bien has dicho, los sustos fuera de contexto en películas que no son de género terror. Sí. Batman, hay un momento en el que, después de muchas cosas, de un momento de tensión entre el personaje de Kim Basinger con el Joker, con Jack Nicholson, de repente recibe un paquete, además con una música, todo está acompañado de una música que va acompañando bien a la escena, abre el paquete, de repente sale un puño disparado con unas flores. Ah, sí, se desmaya. Y es un gag casi. Es un gag, pero que la primera vez que se ve en el cine, yo la primera vez que vi en el cine, la gente se asustó, no se lo esperaba, era totalmente inesperado. Yo recuerdo que me asusté en la segunda de Batman de Tim Burton, Batman Vuelve, cuando al final ya ha acabado la película, está Michael Keaton sin la máscara, y quita unos paneles porque ha habido una gran explosión y se encuentra el cadáver de Christopher Walken, del personaje de Christopher Walken, completamente calcinado, pero como una momia, es un muñeco, ¿sabes? Así, horrible, y te hace un susto. Y justo al final de la película, cuando ya ha pasado todo, ¿sabes? Y recuerdo que me asusté muchísimo en esa escena, no me lo esperaba para nada. Uno de los jump scares, de los sustos más reconocidos, que fíjate, sigue funcionando a día de hoy, es el de Tiburón, el de la barca de Ben Garner. El de Ben Garner, sí. Además es un susto, una escena totalmente deliberada, porque se tuvo que rodar cuando la película ya estaba terminada. Porque decían, nos hace falta algo. Un poquito de picante aquí, Y metieron un susto que resultó muy, muy eficaz. Sí. Y además, si lo ves ahora, con los ritmos que tienen las películas de terror y las escenas que suelen ser más rápidas, que suelen ser más picaditas, es un susto como muy alargado, porque digamos que tiene un ritmo distinto de los años 70, pero sigue funcionando. Mete la música más tarde de lo que tú ves la cabeza. Efectivamente. Porque la música es cuando tarda como 2 segundos o 1 segundo y medio, que a lo mejor es de lo que el otro tío lo ve y simplemente reacciona. Y es entonces cuando suena la música. La música va con el personaje de Dreyfuss, no contigo. No con porque la cabeza aparece un poquito antes. Y aparece despacito por el hueco del barco, no aparece repentinamente, sale como... Ese momento en el que él se da cuenta, se percata de que es esa forma que tiene a un palmo de su cabeza, ¿no? Y sigue funcionando. Sí, mola. Está muy utilizada la música y además, efectivamente, utiliza la música para ver que la música funciona y se mete cuando reacciona el personaje de Richard Dreyfuss, no antes. Sí, otro tipo de susto distinto fue el que ensayó Shyamalan en Señales, que particularmente sigue siendo mi película favorita de Shyamalan, siempre lo diré, me parece la más bonita. A mí es de mis favoritas, pero sigue siendo El Protegido, la primera. Pues porque además es que te lo pone en primera persona a través de la filmación de un cumpleaños infantil y prepara el susto. Te dice la de las noticias, porque todo esto lo estás viendo a través de los ojos de Joaquín Phoenix, que está viendo las noticias y hay alguien ya que te dice y te prepara, quizá no quieran ver esto, es un poco demasiado fuerte, ¿no? con este diálogo cursi que siempre tienen los personajes de Shyamalan en ocasiones. Y salen un montón de niños mirando una ventana y no pasa nada, pero luego se van a otra todos y ahí empieza a mirar al final de un pasillo
y de repente ves a una criatura pasar simplemente sin más, Sí, de una criatura horrible, amorfa, así como de indescriptible, lado, así, así. se queda así como... Sí. Y además luego hacen algo medio informativo, es que es para congelar la imagen para que todo el mundo lo vea. O sea, Sí. utiliza otro lenguaje, el lenguaje televisivo, para darle a esa escena Sí. como más verosimilitud, ¿no? Todo lo que ocurre en televisión es realidad. Exactamente, es como metiéndote algo imposible en tu propia realidad, ¿no? Maravilloso. Porque es un susto que va por fases, está muy bien preparado el cómo te va internando en eso. Y de nuevo funciona, aparte de porque la escena es una idea muy buena y es una idea muy terrorífica, funciona por la reacción maravillosa de Joaquin Phoenix. Claro. Cómo se echa para atrás, cómo acaba casi bajo Llevaba las el gorrito quizá ya en esa escena. No, pero creo que está viendo la Sí. televisión dentro de un armario y acaba metido casi debajo de los abrigos que hay en Sí. el armario. Funciona muy bien. Y luego, en el sexto sentido, tiene dos ideas. Bueno, la que todo el mundo recuerda, que es la del niño haciendo pis, de repente esa sombra que pasa por delante, que acompaña un golpe de música que hace que todos pegamos el bote. Pero hay un susto en esa película, bueno, una escena de terror, que da pie a un susto en otra película. Hay un momento de la película donde vemos a Haley Joel Osment que de repente está totalmente petrificado en la cocina y están... la madre se va de la cocina y al volver están todos los cajones y todas las puertas de los armarios abiertas de la cocina. Y la madre se pega un susto que te cagas. Pero el susto, todo eso lo hemos visto en off, no lo hemos visto fuera. O sea, Shyamalan no lo muestra. Es decir, ha ocurrido algo excepcional, pero no nos lo enseña. Entonces, siempre queda la duda de si eso ha sido un suceso paranormal o no. Esa misma idea la utilizan en Paranormal Activity 2, de la chica sentada en la cocina, y de repente sí que vemos como todas las puertas y todos los cajones de la cocina se abren, de repente sale todo volando. Tengo la sensación de que esa idea está tomada, que es un susto que funciona muy bien además, está tomada de sexto sentido, de esa escena que no llegamos a ver. Sí, ¿sabes qué susto me recuerdo? Porque ha sido el último una de las últimas pelis que he visto. En La Bruja, que es una película que tú sabes que no me gusta especialmente, precisamente porque, bueno, yo reconozco que está muy bien, pero es una de esas películas que representan ese legado del terror elevado, ¿no? Un terror más fino que el de las películas de terror normales, ¿no? Pero tiene un susto que al final es un susto, que es cuando Black Phillip, la cabra, la puñetera cabra diablesca, embiste por un lado al padre. Sí. Y mira que sabía que iba a pasar porque había visto la película en cine y me sorprendió de todas, cuando la cabra embiste por un lado sin que te esperes absolutamente que va a aparecer, ¿no? Sí, era como, es verdad, un momento muy... Sí. Dentro del tono que tiene la película no te lo esperabas, es verdad. Exactamente, es el susto de la película, es el susto de la película, verdad. no abusa de ello y ahí te da uno bastante bueno. Es verdad, Porque no estás para nada preparado de que salga un cabrón negro enorme. Joder, y se lleve por delante al padre. Sí. Es verdad, sí. No sé. Pues muchos, muy ricos sustos nos han salido. Muchos muy recuperatorios de sustos, algunos muy típicos, pero... Sí, pero oye, yo creo que para empezar no está mal. A bucear en el arte del susto, Eso es. en el difícil arte del susto. Muy difícil, muy difícil. Dar un susto al miedo.